Sí, Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que me da la oportunidad una vez más de estar aquí para que juntos podamos meditar la palabra y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en esta tarde, noche ya, Señor, le damos gracias, Padre, porque usted es bueno. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder estar aquí, Señor, de poder conocerle, de poder vivir una vida, Señor, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Gracias, Padre, en esta noche rogamos, Señor, que sea su Espíritu Santo dirigiéndonos, Señor, en este tiempo. Y también, Padre, rogamos que usted sea, Señor, en cada uno de mis hermanos, que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, que usted esté preparando nuestros corazones para que esa semilla, Señor, eche raíces y dé fruto, Señor, el fruto de su obediencia. Gracias, Padre. En esta hora pongo este tiempo en sus manos y que sea usted hablándonos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es privilegio y responsabilidad de un cristiano, ¿verdad? O de ser cristiano. ¿Cuántos de nosotros pensamos que es un privilegio ser cristianos, hermano? O a lo mejor usted lo ve más como una responsabilidad. No sé cuál de las dos, pero las dos están incluidas, pero bueno, vamos a terminar de una manera diferente. Pero realmente sí, hermanos. Ahora yo le pregunto, como cristianos, el que se para aquí enfrente tiene mayor responsabilidad que el que está, usted que está ahí sentado. ¿Usted qué piensa? Que sí, dicen aquí y acá dicen que no. Porque si no, entonces los privilegios son más para los que estamos aquí arriba, ¿no? Y eso ya no nos gusta. Los de aquí abajo dicen, no, tenemos la misma responsabilidad porque tenemos los mismos privilegios, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos nosotros ya casi por terminar Jeremías, ¿verdad? Hoy nos tocó meditar el capítulo 48 acerca de Moab. ¿Sí? ¿Sabemos quién es Moab, hermanos? ¿Sí? De los moabitas que vienen de la descendencia de Lot, ¿verdad? Y de sus hijas. Muy bien. Solamente voy a ver algunos versos de este pasaje. Es lo que vamos a estar o hemos estado meditando ya el juicio sobre las naciones. El día domingo nosotros comenzamos a ver este juicio sobre estas naciones. Pero ¿por qué ellos van a recibir juicio, hermanos? ¿Entendemos por qué? ¿O realmente pues decimos, bueno, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere? Pero Dios no actúa así, hermanos. Realmente estas naciones van a recibir juicio porque también ellas escucharon hablar de Dios. ¿Ustedes recuerdan con qué nación comenzó el juicio? Con Egipto, ¿verdad? ¿Y Egipto escuchó acerca de Dios, de Jehová? Claro que sí. Ahí estuvieron las plagas, ¿no es cierto? Sí. Pero también los filisteos, que fue el pueblo que continuó. Yo no sé si usted recuerda cuando estos filisteos realmente fueron como un aguijón para Israel por mucho tiempo. Si nosotros vemos a Samuel, ellos se llevaron el arca, pero cuando ellos se llevan el arca, en primera de Samuel,
por ahí del capítulo 6, 7, si usted lee, vemos cómo Dios se dio a conocer ahí frente a su dios Dagón. Que cuando metieron el arca donde estaba su dios Dagón, dice que cuando ellos iban a ver, su dios Dagón estaba postrado delante del arca. Y ellos lo volvían a levantar y al otro día, ¿qué pasaba? Otra vez estaba ahí. Entonces ellos conocieron a este Dios. Y no podemos decir que Moab, no. Que Damasco, no, sí. Todos ellos escucharon, pero sin embargo no creyeron. Pero hermanos, hay otra cosa que quiero mencionar acerca de estas naciones. También van a ser juzgadas porque, un ejemplo, Dios levantó a Babilonia y le dio poder para castigar a su pueblo, ¿verdad? Por su desobediencia. Pero hagan de cuenta que Dios le dijo a Babilonia: tú le vas a dar un golpe a mi pueblo, y Babilonia no dio un golpe, dio muchos más golpes. El hombre tiene la capacidad hasta de matar, hermanos. Y voy a compararlo con esto. No sé si usted recuerda, en el Antiguo Testamento había una ley que decía ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Sí. Esto era la ley antes. ¿Sabe por qué estaba esta ley? Hermanos, ¿qué pasa si una persona le da un golpe a usted? Araceli, ¿qué harías si alguien te da una cachetada? ¿Tú le devuelves una cachetada? Muchas veces no. Lo agarramos de los cabellos, lo arrastramos. Siempre el hombre tiene la capacidad de más. Por eso estaba esa ley. Tú me das un golpe y yo te lo regreso, un golpe. Pero hermanos, muchas veces cuando nos agreden, el hombre tiene la capacidad de ir más allá. Esto hacían los pueblos que Dios usó para castigar a otra nación. Dios los usó, pero ellos se aprovecharon. ¿Sabe por qué? Porque esta es nuestra naturaleza, hermanos. El hombre que no conoce a Dios, esta es su naturaleza. Tanto esto como, miren, yo voy a presentar en qué ellos estaban confiando. Vamos al capítulo 46, a ver con Egipto, hermanos. Solo voy a leer de aquí 2 versos. Dice el verso 7: ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Hermanos, mire cómo es Egipto. En realidad Egipto siempre se creyó como Dios. Ellos tenían un río llamado Nilo, que también ese tenía que ver con sus dioses. Y ahora ellos dicen que Egipto se creía como un gran río, como un Dios que iba a cubrir toda la tierra. O sea, como yo gobierno en toda la tierra, yo puedo destruir la tierra. Mire cómo era. Y bueno, en los filisteos no nos menciona qué hicieron en este libro, pero en el libro de Amón sí nos menciona. De Amós, perdón, el profeta Amós. Sí, pero no vamos a ir ahí por tiempo, hermano, porque no se trata de esto, solo estoy mencionando. Vamos en el 48, que hoy nos tocó meditar. Versos 6 y 7 dice: huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes
sus príncipes juntamente. ¿En qué pusieron su confianza, hermanos? Verso 49, sobre los amonitas. Verso 4, ¿por qué te glorías de los valles? Tu valle, dice, se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Mire cómo era su arrogancia. Y por último, la profecía de Edom, verso 10, 15 y 16, hermanos. Solo vamos a leer 16. Tu arrogancia te enseñó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Hermanos, todas estas naciones, ¿qué hicieron? Se gloriaban, se sentían seguros, con poder, confiando en sus tesoros, en su grandeza. Eran arrogantes delante de Dios. Entonces, por esto es que ellos iban a ser juzgados. No nada más porque sí, hermanos. Tenemos que saber también. Y yo no sé cómo usted esté meditando esto y usted se compare con esto. ¿Cómo puede aplicarlo a su vida cada que usted lee a cada nación? Pero yo ayer le decía, Señor, quita de mí todo lo que hubiese todavía parecido a los filisteos, gente incircuncisa que no te conoce. ¿Puede haber partes en nosotros de esta manera? Sí, hermanos. Tenemos que orar a Dios. Quita, Señor, que no haya nada que esté estorbando. De esta manera podemos ir aplicando estos capítulos. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque vamos a llegar hasta el capítulo 51 de esta manera. Y a veces podemos aburrirnos otra vez. Pero hay palabras siempre de Dios para nosotros. Ahora, hermanos, quiero que empecemos a ver. Yo les dije, la naturaleza del hombre es de esta manera. Una persona que no conoce a Dios es de esta manera, hermanos. Confiando en su poder, confiando en su riqueza, confiando en lo que tiene. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, el estado del hombre quedó así. El hombre quedó en este estado, decidiendo él mismo lo que es bueno y lo que es malo para mí, dejando a Dios fuera. Ahora yo decido qué es bueno y qué es malo. Esa es la condición o el estado en el que el hombre quedó. Y estas naciones reflejan esa naturaleza. Pero yo no sé, hermanos, si usted en algún momento pensó, yo ayer pensaba esto, toda la Biblia está escrita para que Dios quite o quitara ese estado de nosotros. Dios no quiso dejar al hombre en pecado ni en muerte. Y toda la Biblia, o sea, Dios hizo un plan tan perfecto, maravilloso en Cristo Jesús para que esa naturaleza perversa se quitara de nosotros. Toda la Biblia, hermanos, nos habla de esto, del plan de salvación del hombre. ¿No le parece algo maravilloso que Dios hizo? No nos quería dejar en nuestra naturaleza, muertos,
Porque si pecamos, la Biblia dice que estamos muertos. ¿No es cierto? Sí, sí, hermanos. Entonces, Dios hizo un plan perfecto, pero Dios lo fue mostrando de poquito en poquito en la Biblia. ¿Cómo, hermanos? Primeramente, trajo a un hombre llamado Abraham. No sé si usted recuerde, sí, su esposa Sara. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos, con ellos? El plan que Dios tenía era un plan universal para todas las naciones, no solamente para la descendencia de Abraham. Pero Dios tenía que mostrarlo poquito en poquito. Y comenzó con la descendencia de Abraham, hermanos. Hermanos, Dios llamó a Abraham cuando él tenía 75 años. Pero Dios esperó hasta que Abraham tuviera 100 años y que Sara tuviera 90 años. Y la Biblia especifica que a ella ya se le había ido la costumbre de las mujeres. ¿Cuál costumbre, hermanos? Su periodo. ¿Para qué enfatiza esto? Para decirnos que era un matrimonio que ya no podía dar hijos, que ya no podía dar vida. Sus cuerpos estaban como muertos. Y Dios esperó hasta ese momento. ¿Para qué? Para que el hombre no pensara que la obra es de él. La obra es de Dios. Él creó ese pueblo, hermanos. Él lo eligió. Antes de que naciera, escogió una gran nación. Y a eso se le llama elección, hermanos. Él eligió de Abraham una gran nación antes de que naciera. Después vemos esta gran nación en Egipto. ¿Y qué hizo Dios ahí, hermanos? Dios los rescata. Y esta palabra tiene que ver con Dios los redimió. Primero hizo una elección, después los redimió. ¿Qué redimir? Él pagó el precio. Él los rescató. ¿Por medio de qué en ese momento, hermanos? ¿Cómo ellos fueron sacados de Egipto? ¿No por un cordero que ellos tuvieron que pintar con sangre? La última plaga. Porque este pueblo, al igual que los egipcios, merecían la muerte. Pero por esa sangre, el ángel de la muerte pasó, los dejó. Hermanos, y después llegan al Sinaí y Dios les da un pacto de matrimonio, un pacto diciendo: tú vas a ser mío y yo voy a ser tuyo. Y después ellos llegan a la tierra de Canaán. ¿Qué es esto? Una herencia, hermanos. Una herencia. Dios los eligió. Dios los redimió. Dios mostró su pacto y Dios les dio herencia. Hermanos, estas 4 cosas es un gran privilegio. Dios hizo cosas en Israel y por Israel, que en la historia Dios no hizo con ninguna nación. A él, a Israel, principalmente lo eligió, lo redimió
le dio el pacto y les dio herencia. Con ninguna nación Dios en la historia se muestra haciendo esto. Fue con esta nación, hermanos. Ellos tenían ese privilegio. Llegando a la tierra de Canaán, ¿qué hace Dios? Les manda a hacer un templo, ¿no es cierto? Sí. Salomón construye ese templo. ¿Para qué era ese templo, hermanos? Para que ese Dios habitara en ese templo, morara en ese templo, hermanos. La presencia de Dios estuviera en medio de ese pueblo. ¿Se imaginan esto? Ninguna nación había experimentado lo que Israel experimentó con Dios. Ellos tenían la presencia de Dios ahí, con ellos, morando en medio de ese pueblo. ¿Para qué? Para que tuvieran comunión, para que tuvieran una relación. Y para que ellos llegaran realmente, comprendieran y reflexionaran en su corazón que Jehová es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro como Él. Y así ellos obedecieran los mandamientos y les fuera bien. Hermanos, esto es un gran privilegio. Es una experiencia única con Israel. Pero esa experiencia única, hermanos, no los llevaba para que ellos vivieran cómodamente y se sintieran como un pueblo favorecido, sino que la misión que ellos tenían, aquí viene la responsabilidad, hermanos. La misión que ellos tenían era reflejar a ese Dios. Ellos eran como misioneros. Tenían que dar a conocer a ese Dios a las demás naciones, a las naciones que ahora estamos viendo que son juzgadas. Ellos tenían que dar a conocer a ese Dios, reflejarlo en su vida. Pero ¿qué pasó, hermanos? Si Israel fallaba, quedaba, voy a decirlo así, al nivel de todas las naciones. O sea, volvía al mismo estado en el que estaba. Hermanos, quedaba bajo el juicio de Dios. ¿Y pasó esto en la historia? Sí, hermanos. Israel falló y quedó igual que todas las naciones delante del tribunal de Dios para juicio. Ahora veamos, vamos a traer esto a nosotros. Dios nos eligió y la Biblia dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿No es cierto? ¿Hicimos algo para merecerlo? No, hermanos, no. Dios nos eligió. Dios, hermanos, nos redimió a través de la sangre, ya no de un cordero, ahora de Jesucristo. Nosotros ahora estamos bajo un nuevo pacto y nos ha dado herencia juntamente con Cristo Jesús. Nosotros tenemos, tal vez yo podría decir, mayor privilegio, hermanos,
porque todo aquello que ellos vivieron, Israel, en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Nosotros, ahora Cristo ya vino. Aún ese templo, hermanos, representaba esa sombra de Cristo mismo. No lo voy a explicar todo, pero si ustedes recuerdan que en ese templo, hermanos, había un candelero que tenía que estar prendido. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Él quién es? Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Y frente a ese candelero había los panes. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Y en los atrios había un altar donde se sacrificaban esos animales para perdón de sus pecados. ¿Quién fue, hermanos? El que se sacrificó por nosotros. Cristo. Todo eso era una sombra, hermanos. Pero ahora nosotros tenemos lo real. Ese templo significaba la presencia de Dios, la morada de Dios, donde ellos podían tener comunión con Dios. Pero ahora nosotros, a través de Cristo, ¿qué tenemos, hermanos? Comunión con Dios, reconciliación con Dios. Podemos acercarnos a Dios. Pero yo no sé cuánto usted valore esto. Yo no sé cuánto usted piense que esto es un privilegio. Porque ya está Jesús, hermanos. Y a lo mejor podemos pensar igual como Israel. Estamos igual que Israel. ¿Qué hizo Israel, hermanos? ¿Qué hizo este pueblo? Yo quiero que vayamos a Jeremías 2:13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Mire lo que hizo este pueblo. Dice que ellos dejaron a Dios fuente de agua viva. El único que puede saciar al hombre, hermanos, es Dios. Es Dios, hermanos. El único que puede saciar al hombre. Pero, ¿qué hizo Israel? Fue y dice que cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos al verso 18. Si quiere usted puede leer después los siguientes versos, pero el 18 dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Hermanos, Dios le está diciendo a su pueblo que tienes tú que ir a saciarte a Egipto, que tienes tú que ir y saciarte al Éufrates, con Asiria, con sus dioses. ¿Qué tienes tú que ir a hacer allá? Y yo me imagino al pueblo diciendo: es que tú no eres suficiente para mí. Hermanos, ahora tenemos que entender. Dijo Dios: me dejaron a mí. ¿Qué es dejar al Señor, hermanos? ¿Qué es dejar al Señor para Dios? Porque si nosotros recordamos, en Jeremías vimos dos capítulos muy claros, capítulo 7 y capítulo 26.
donde Dios le dijo a Jeremías: párate en la puerta del templo y diles a aquellos que vienen a adorar al templo cómo viven, cómo están viviendo. ¿Verdad que sí? Entonces ellos no dejaron a Dios del todo, porque ellos venían al templo. Ellos cumplían, llevando tal vez sus sacrificios, cumplían con las fiestas. ¿Qué es dejar a Dios, hermano? Es, en realidad, ellos nunca dejaron a Dios. Por eso es que ellos nunca se sintieron tan mal, tan culpables. Y qué terrible es esto, hermano. Qué terrible es esto, que uno no se dé cuenta que ellos tenían a Dios y los otros dioses. Para Dios esto es dejarlo, hermanos. Usted puede decir: yo tengo a Dios y mi trabajo, Dios y mi celular, Dios y mis redes sociales, Dios y mi familia. Estoy diciendo ponerlo al mismo nivel que Dios, hermanos. Esto es dejar a Dios. Que usted ponga otras cosas al nivel de Dios. Que no solo se sienta satisfecho con ese Dios, sino que es necesario que yo tenga esto para sentirme bien. Qué terrible es esto, hermano. Yo le voy a poner un ejemplo. Un matrimonio, hermanos. La esposa está cocinando, vamos a decirlo así, y tiene un esposo que le es infiel. Y ella sabe que él es infiel. Y él llega y le dice: mi amor, ¿cómo estás? ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Quieres que te ayude a cocinar? ¿Te ayudo a servir la cena? Y la esposa dice: no, déjame. No, mi amor, pero mira, te voy a cantar una canción. Y agarra su guitarra y le empieza a cantar una canción. Y le empieza a expresar: tú eres mi amor, tú eres mi vida, tú eres mi todo. Y ella le dice: no quisiera nada de esto. Lo único que yo quisiera es que tú cumplieras con el pacto que hicimos. Hermanos, muchas veces eso hacemos con Dios. Allá afuera vivimos de una manera. Y aquí venimos a cantarle y a expresarle y decirle: tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Y a veces pensamos que Dios tiene que aceptarlo. Y Dios nos dice: yo quiero que solo cumplas el pacto que hicimos, que me obedezcas. Hermanos, fuimos diseñados para la eternidad. Y lo único que nos puede saciar es el que es eterno, que es Dios. Todo lo que es pasajero, todo lo que es temporal, no nos va a satisfacer. Por eso tal vez cada uno de nosotros conoce a personas ricas, famosas, que se han suicidado, que lo pueden tener todo. ¿Por qué?
Porque fuimos diseñados para lo eterno, hermanos. Y esto temporal no nos va a saciar. No nos dejemos engañar por este mundo, hermanos. Este mundo muchas veces nos quiere abrir los ojos y decir: necesitas esto. Mira cómo tu hermano sí lo tiene. ¿Necesitas algo mejor? Sí, si soy cristiano, ¿por qué no tener esto? Si mi Padre es el dueño de todo. Hermanos, el mundo nos quiere abrir los ojos para que muchas veces veamos lo que no tenemos y decir: lo necesito. Pero realmente, preguntémonos si realmente lo necesito. Así es este mundo, hermanos. Y muchas veces caemos en eso. Y tenemos tan arraigado en nosotros que es bendición. O sea, somos a veces, tenemos este mundo, esta tierra tan apegado a nosotros, que cuando nos preguntan: hermano, ¿cómo está? Bendecido, decimos. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermano? Porque piensa que en esta semana no le hizo falta nada, porque lo tuvo todo, porque tiene un trabajo, porque tiene salud. Todo, la bendición la traemos terrenal, ¿verdad? A veces sí, o la mayoría de veces sí. Cuando nos preguntan, aquí se sube: hermano, ¿cómo está? Bendecido. Pero a veces cada uno trae su bendición a su manera, a su forma. Pero siempre es terrenal, o la mayoría de veces. Hermanos, la Biblia nos dice que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestra bendición es celestial. Está en los cielos. Entonces, hermanos, si yo no tengo un trabajo, la bendición sigue conmigo. Si yo no tengo salud, la bendición sigue conmigo. Si yo no tengo un coche, si yo no tengo una casa, la bendición está ahí. ¿Cuánta bendición? Toda, hermano. Toda. La Biblia dice que tenemos toda bendición espiritual. Pero a veces no lo entendemos así. No vemos a Dios como nuestra bendición, como nuestro todo. Queremos, hermanos, muchas veces ir y saciarnos como se sacia este mundo, en los bienes materiales, o como el mundo cree que se sacia. Hay un pasaje, hermanos, que quiero que nosotros veamos. Capítulo 42. Si nosotros recordamos, ya meditamos este capítulo, entonces solamente voy a leer un verso porque nosotros sabemos de qué se trata, o lo explico rápidamente. Usted recuerda que este pueblo se quería ir a Egipto, ¿verdad? Y ellos están esperando la respuesta. Y dice en el verso 7: aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Hermanos, hasta ahí. Yo quiero preguntar a ustedes, si ustedes cuando meditaron se preguntaron: ¿qué pasó en esos 10 días con esta gente que esperaba la respuesta de Dios? ¿Qué pasaría esos 10 días? La Biblia no lo dice, pero nosotros podemos imaginárnoslo.
Ellos estuvieron orando fervientemente, negando su yo para esperar la respuesta de Dios. Ellos en su espíritu, ¿esto harían? No, hermanos, no. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, ¿en qué van a pensar, hermanos? En las cosas espirituales. Entonces, estos hombres tan carnales solo pensaron en qué, hermanos, en las cosas de la carne, satisfacer su carne. Porque Dios les dijo, no vayan a Egipto. ¿Y qué hicieron? Ellos fueron. Ellos fueron. Hermanos, qué terrible es esto. ¿Por qué? Porque el ocuparnos de la carne trae muerte. Mire hasta dónde puede llegar nuestros pensamientos. Nos puede conducir a la carne y nos puede conducir a la muerte. Nuestros propios pensamientos, darles una mala dirección. Hermanos, si nosotros no vamos a la palabra, qué importante es la palabra de Dios para que saque de nosotros estos pensamientos, este sentir. Qué importante es. La palabra tiene que sacar de nosotros esto. Pero si no vamos a la palabra, hermano, usted siempre va a pensar en la carne. Y esto es muy triste. Puede llegar a esto. Vamos al capítulo 43, versículo 2. Aquí Jeremías les está dando las palabras que Dios había mandado. Y entonces dijo así el verso 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí. Mire, hermanos, ¿hasta qué grado nosotros podemos llegar? Ellos ya se habían hecho un Dios a su forma y a su manera. Ellos diciendo, no, nuestro Dios Jehová no te mandó eso. Y le ponen Jehová, Cada uno puede venir aquí y traer un Jehová en la cabeza que es de una manera distinta, hermanos. Si no vamos a la Biblia. Ellos ya tenían un Jehová hecho a su forma. No. Nuestro Jehová no nos impediría ir a Egipto. Mire hasta qué grado, hermanos. Si no vamos a la Biblia. Y entonces llegamos al capítulo 45 con Baruc. Solamente voy a mencionar aquí lo que está haciendo el autor. Pero ustedes recuerdan, ya nuestra hermana Jesse nos compartió de esto, ¿verdad? Cómo Baruc tenía un pensamiento de grandeza. Él quería grandeza. Pero tal vez yo lo que puedo pensar aquí de Baruc es que tal vez él quería tener una casa, un terreno, vivir ahí en Jerusalén. No sé si era casado, pero si no, tal vez casarse, tener familia. Igual que en su momento Jeremías. Porque Dios le dijo, Jeremías, no te cases. Tal vez a Jeremías también le nació ese sentir. Y Dios le dijo, ni tengas hijos. Y aquí en su momento también llega Baruc en lo mismo. Pero está, hermanos, dentro de dos pasajes. Primero, al final del capítulo 44, dice que Jehová va a traer juicio contra Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos. O sea, Dios lo va a destruir.
Y en el 46 dice que Dios iba a traer juicio sobre Faraón Necao, rey de Egipto. Hermanos, pensemos esto. Está un rey Ofra, un rey Necao. Dios va a traer juicio sobre Egipto. Egipto representa este mundo, hermanos. Dios va a traer juicio sobre este mundo. Pero, ¿por qué? Porque hacen su propia voluntad. Este pasaje de Baruc está en medio de dos juicios y está en medio, hermanos, de personas que están siguiendo su propio deseo, su propia voluntad. Uno es el pueblo de Israel y otro es el pueblo de Egipto, creyéndose poderosos en su arrogancia, buscando lo suyo. Hermanos, en medio de todo este mundo arrogante estamos nosotros. Y es común, voy a decirlo así, es normal que de repente a nosotros nos llegue el deseo de querer tener lo que el mundo tiene. A veces decimos, Señor, pero si Él ni siquiera te conoce y tiene salud, y tiene carro, y tiene fama, y tiene riqueza, y yo que me he dedicado a servirte todo el tiempo, no lo tengo. Hermanos, esto es muy normal. Pero, ¿qué vino a Baruc? Cuando él estaba escribiendo, ¿qué vino? La palabra de Dios. Le dijo Jeremías. ¿Y qué le dijo Dios? ¿No lo corrigió? Sí. Por eso qué importante, hermanos, es la misma palabra que nos hable para corregir nuestros pensamientos. Un autor decía, y esto lo decía yo el domingo, que no puedes evitar que los pájaros vuelen en tu cabeza. O sea, que esos pensamientos vengan, no lo puedes evitar. Pero sí puedes evitar que hagan nido, o sea, que se queden. ¿Cómo puedes ahuyentar, hermano, esos pensamientos? Por la palabra. Por la palabra. Hermano, no nos dejemos engañar, porque las otras naciones viven así. Israel fue de esta manera. Buscó a Dios, pero también otras cosas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? Mientras nosotros no entendamos el gran privilegio que tenemos en Cristo Jesús, hermanos, vamos a estar luchando toda nuestra vida con esos pensamientos. Y yo voy a terminar con un ejemplo de dos personas, hermanos. La primera es el profeta Daniel. No vamos a ir, pero yo nada más quiero comentarles, porque él entendió lo que era el privilegio y la responsabilidad. Y de hecho, voy a adelantarme a decirles esto. Cuando uno entiende el privilegio que tiene, la responsabilidad, hermanos, sale sola. Es la consecuencia del saber el privilegio que yo tengo. Ahora tal vez lo va a entender. Hermanos, cuando Daniel fue llevado al cautiverio, ¿qué quisieron hacer ahí en Babilonia con él y sus amigos? Pero ahorita solo me voy a referir a Daniel. Ellos quisieron quitarle su identidad. Ellos quisieron que él se olvidara de Dios. Y sus
la forma en dirigirse, cómo él se dirigía hacia Dios. Quisieron cambiar todo esto y comenzaron cambiándole el nombre. O sea, a él quisieron reeducarlo a la cultura de Babilonia. Y después Daniel dice que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Verdad que sí? Esto ya no lo sabemos. Hermanos, esto Dios no se lo dijo. Esto Dios no se lo ordenó. Esto fue algo, o sea, entendamos algo, el comer de la comida del rey, hermanos, esto era un gran privilegio para las personas que estaban en ese lugar. Comer la comida del rey era un privilegio porque ellos tenían un lugar muy alto. Pero Daniel no vio como privilegio esto, sino que él mismo se propuso en su corazón no contaminarse, hermanos. Él propuso de esta manera para guardar su santidad, para guardar su comunión con Dios, su relación con Dios. Fue algo que él se propuso. No fue un mandato de Dios, hermanos. Él no vio como privilegio el manjar y lo que comía el rey. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermanos? Dios le agradó lo que Daniel hizo. Por eso al cabo de 10 días, su rostro estaba mucho mejor que los demás que comieron la comida del rey. Hermanos, ¿qué hace usted para cuidar la relación con Dios? ¿Qué es necesario que usted deseche de su vida? ¿En qué está dedicándole más tiempo? ¿En las redes sociales? ¿En el celular? ¿En la computadora? ¿Qué tiene que proponerse usted en su corazón? Hermanos, hace tiempo yo les dije que yo había desechado unas plantas, ¿verdad? Había desechado el ejercicio. Yo puedo volver a hacer ejercicio, regresar con otra mentalidad. Pero Dios sabe que le he dicho que no quiero perder el tiempo. No son cosas malas y tal vez mi cuerpo me lo demande alguna vez. Pero no estoy dispuesta a perder el tiempo nuevamente ahí. Yo invertía mucho tiempo ahí. Mucho tiempo, hermanos. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Dejar de ver tantas series? No lo sé, hermano. Pero Daniel sabía el gran privilegio que era Dios. Y como consecuencia o como una responsabilidad, como tuvo Israel de mostrar a Dios sobre todas las otras naciones, Daniel, al guardarse, ¿qué hizo? Dio a conocer a ese Dios ante el mismo rey Nabucodonosor. Y el otro ejemplo es mismo Jeremías. Vamos al capítulo 40, hermanos. Voy a terminar con este pasaje. Después, hermanos, de que a él lo desatan cuando viene la destrucción de Jerusalén, dice así el verso 2: tomó pues al capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y ha hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oíste su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti y ve a donde mejor
y más, ¿qué hermano? Cómodo te parezca ir. Verso 5. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Salán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más, que hermano, cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Hermanos, cuando yo medité este pasaje, a mí me causó mucho llanto, tal vez, porque vi a Jeremías, hermano, que él había entendido. Él luchó en su ministerio. Tuvo esa lucha, Señor, ¿por qué los impíos prosperan? Él también luchó. Pero él llegó a entender que la comodidad no está en un lugar. Él tuvo la oportunidad de irse y vivir cómodamente. Pero él entendió que la comodidad, el bienestar no es un lugar, sino es Dios mismo. Dios mismo, hermanos. ¿Y quién lo reconoció? Este capitán. Dijo: Jeremías, todo lo que has profetizado se ha cumplido. Todo lo que Jehová ha dicho se ha cumplido. O sea, este hombre supo quién era Dios. Un Dios que cumple. Si el mundo no quiere creer, como este hombre no nos dice que creyó, pero sí fue mostrado Dios en él. Hermanos, Jeremías entendió esto. El privilegio no es algo cómodo, no es un lugar, es una persona que es el mismo Dios, hermanos. Mismo Dios. Y yo le digo a usted, tenemos que disfrutar de ese gran privilegio, de ese Dios. Y solito lo vamos a reflejar ante los demás. Oramos, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre, por su palabra. Enséñenos, Padre, realmente a valorar el gran privilegio que tenemos como cristianos. Realmente usted ha sido nuestro todo. Mi Señor, si aún no nace ese sentimiento en alguno de nosotros, yo le ruego, Padre, que sea usted obrando por medio de su Espíritu Santo y quitando aquella debilidad que tal vez todavía hay en nosotros y que impida que a usted lo veamos como ese gran privilegio. Gracias por esa salvación que usted nos ha dado y que estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros y usted nos habla y usted nos hace ver en qué estamos fallando. Permítanos ir a su palabra cada día para que esos pensamientos de este mundo no habiten en nuestra cabeza, no hagan nido en nuestra cabeza, Señor, sino que realmente, Padre, podamos desecharlos. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.